Hemos leído en la primera lectura cómo estaba profetizado que el Mesías entraría en el templo de Jerusalén, ¿no? En la profecía de Malaquías. De repente llegará al santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, ¿no? Estaba anunciado que el Mesías entraría en el templo de Jerusalén y dice que, bueno, pues que entraría y purificaría el templo, ¿no? Dice, será como un fuego de fundidor, como lejía de lavandero, imágenes, ¿no? La lejía para limpiar, el fuego para fundir, ¿no? Se sentará como fundidor que refina la plata, ¿no? Entonces estaban esperando que el Mesías llegase a purificar el templo, ¿no? Y que gracias al Mesías pues habría un culto verdadero a Dios. Había muchas profecías del Mesías, haría un reino, ¿no? El reino de David su padre. El ángel le dijo a María, tu hijo se sentará en el trono de David su padre, ¿no? Y las personas van recibiendo, ¿no? Van recibiendo las profecías también según su modo de ser, ¿no? También a nosotros el Señor nos profetiza cosas, nos pone deseos en el corazón grandes de felicidad. Y nosotros, como los judíos, como todo el mundo, pues añadimos un poco pues, de nuestra cosecha, ¿no? Entonces los judíos, que el Señor dijo que el Mesías haría justicia, lo tenían con su modo de ser, estaban siempre en guerra, pues entonces ellos imaginaban, esto está escrito, no es que me lo inventé yo, está escrito, ¿no? Ellos imaginaban al Mesías, pues que cuando entrase en el templo de Jerusalén, entraría con la túnica empapada en sangre, después de haber hecho justicia y haber matado a los opresores de Israel, y entraría con el manto empapado en sangre después de haber derrotado a sus enemigos, ¿no? Eso no lo decía la Biblia, pero se lo imaginaban así, ¿no? Como por ejemplo, pues en el siglo XVI, los calvinistas, que era un grupo protestante que estaba en Suiza, o sea, Suiza, el dinero, ¿no? Si algo tienen los sitios son bancos, ¿no? Pues los calvinistas en Suiza decían, sí, pues Dios nos ama, la señal de que Dios nos ama, ¿cuál es? Pues que nos da dinero. ¿Por qué dicen eso? ¿Lo dice la Biblia? No, pero como ellos aman el dinero, los judíos aman la guerra, los suizos el dinero, pues decían, pues la señal de que Dios nos bendice es que nos da dinero. Por tanto, cuando alguien es rico es que se va a salvar, y cuando alguien es pobre es que se va a condenar, ¿no? Luego, cuando los calvinistas llegaron a Estados Unidos y vieron a los indios pobres, dijeron, si son pobres es que Dios no les ama. Si Dios no les ama, ¿les voy a amar yo? Venga, hombre, ¿no? Entonces, pues les mataban, ¿no? Ya está. Por eso en Estados Unidos son todos blancos, anglosajones, rubios, y ¿cómo era? La triple esa, ¿no? Anglo-saxon, no sé cuántos, ¿no? Pues ya no hay ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque eran pobres, pues son pobres, ¿no? Bueno, pues cada uno muchas veces las promesas de Dios las teñimos un poco de lo que nuestro corazón quiere. Y a nosotros, pues el Señor también nos promete cosas, y cuando nos acercamos a Él, lo hacemos porque, aunque no se nos haya venido un profeta aquí o un ángel a profetizarnos cosas directamente, pero nos acercamos a Dios porque percibimos sus promesas y percibimos que la felicidad está en Dios y percibimos que Él nos va a salvar y percibimos, cuando uno se casa, percibe la promesa de Dios que hay ahí y percibe que va a ser feliz ahí y percibe que con esta mujer con la que se casa, con este marido, van a poder hacer una familia santa, y percibimos cosas que el Espíritu Santo son como profecías que pone en nuestro corazón. Pero a la vez las teñimos de nuestro modo de ser, ¿no? Entonces, pues el que le gusta el dinero, pues el Señor me va a bendecir ¿con qué? Con dinero. No te preocupes, que me van a ir bien los negocios. Estoy rezando, ¿no? Estoy rezando, pues Dios me va a bendecir, me van a ir bien los negocios, ¿no? Otro dice, no te preocupes, que el Madrid va a ganar la Champions, porque estoy rezando, ¿no? Y Dios es del Madrid, ya lo dice Juanma Rodríguez, pues ya está, ¿no? Pues ganaremos la Champions, no hay ningún, ¿no? Cada uno lo tiñe un poco de su color, ¿no? Y en nuestra sociedad, bueno, pues cada uno tiene sus apegos, ¿no? Pero en nuestra sociedad, la sociedad del bienestar, inconscientemente todos teñimos las promesas de Dios está conmigo, Dios me va a hacer feliz, todo me va a ir bien, no voy a sufrir, ¿no? Fijaos, la Virgen María, también a ella se le apareció el ángel, ¿no? Y le dijo, tu hijo será grande, será profeta del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David. Eso le dijo el ángel. No sé cómo se lo imaginaría la Virgen, pero le dijo, se sentará en el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Pues eso tiene un sentido inmediato, ¿no? Que es que va a ser el rey de Israel, ¿no? Y hoy, en el templo de Jerusalén, ¿no? La Virgen María se encuentra con un hombre, primero, que es capaz de reconocer al Mesías. El Mesías no entra en el templo de Jerusalén montado a caballo, ni con el manto teñido de sangre de sus enemigos, sino que ve al Mesías en brazos de su madre con 40 días. Y él tiene luz para darse cuenta que él es el Mesías. Contra el modo de pensar habitual de su tiempo, él reconoce al Mesías,
posiblemente porque conocía a María. María había vivido en el templo y posiblemente conociendo la santidad de María y por su relación con María, pues pudo reconocer que el hijo de esta tiene que ser el Mesías. No viene a caballo, no está su manto teñido con la sangre de sus enemigos, pero este es el Mesías. Y Simeón le profetiza a la Virgen María algo pues diferente a lo que le había dicho el ángel. No le dice que no vaya a ser rey de Israel, porque es verdad, es el rey de Israel, pero le añade algo más y le dice: este se ha puesto en Israel para que muchos caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, causará contradicción. No va a ser fácil, no va a ser un reinado en el que todo el mundo viva nuestro rey David, no, contradicción. Muchos se le opondrán, ¿no? Va a ser signo de contradicción, muchos se le van a oponer. Y le dice: y a ti misma una espada te traspasará el alma. Y le profetiza la cruz. Nosotros tendemos a imaginar siempre las promesas de Dios a nuestra manera. Y como lo último que nos gusta en la vida es sufrir, tendemos a pensar que las promesas de Dios se van a cumplir sin sufrimiento. Y el Señor, pues, nos va poco a poco anunciando lo que viene. Cuando uno se casa, lo que el Señor le pone en el corazón es una ilusión muy grande de que va a ser muy feliz. Y es verdad. Pero luego viene la segunda profecía. No va a ser sin sufrimiento, no va a ser sin cruz. Es un bien muy valioso, es muy grande, pero no va a ser sin cruz. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, en cuanto vemos la cruz, pues tiramos la toalla. Y como si no hubiera habido ninguna promesa de Dios. ¿Hay una dificultad en mi matrimonio? Ya está. Me olvido de que Dios me prometió que esto iba a ser grande. Me olvido de que Dios me prometió que esto iba a ser bonito. Fuera, ya está. Todo mentira, ¿no? Y lo mando todo a paseo, ¿no? O la lucha por la santidad es difícil y de repente tengo pruebas difíciles, pues lo abandono, ¿no? La tentación, cuando viene la cruz, es olvidarme de las promesas de Dios, ¿no? Y hoy en el Evangelio vemos a María cómo acoge la palabra del ángel, acoge la palabra del profeta Simeón, ¿no? Y lo va añadiendo. Y es verdad lo que me dijo el ángel, es verdad que mi hijo va a ser grande, pero ahora me dicen que va a ser con sufrimiento, y lo acoge también. Y María se va preparando para acoger el plan de Dios. Y el plan de Dios, claro que es muy grande para María, la madre de la Iglesia, la madre de cada uno de nosotros, pero con cruz. Y María, igual que le dijo al ángel: hágase en mí según tu palabra, pues le volvió a decir al Señor después de esto, ¿no? Una espada te traspasará el alma, hágase en mí según tu palabra. Y María, al pie de la cruz, mientras la lanza traspasaba el corazón del Señor, pues una espada traspasaba de dolor el alma de María. Y María, pues aunque no entendía, acoge la palabra del Señor, ¿no? Y se fía del Señor, ¿no? María nos quiere en esta fiesta, nos quiere a los que están sufriendo, les quiere recordar la promesa de Dios. Hijo, desde el principio, desde la catequesis de primera comunión te dijeron que es con cruz la salvación, ¿no? Y eso no anula todas las promesas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Todos esos anhelos de felicidad son verdaderos, te los ha puesto Dios, te lo quiere dar Dios, ¿no? Y otras cosas que el Señor nos ha ido poniendo a cada uno en nuestra familia, o en nuestro apostolado, o en nuestra parroquia, o en nuestro grupo, o en nuestros amigos, ¿no? El Señor va poniendo promesas, pero son con cruz, son costosas, ¿no? Y por eso, qué importante es tener devoción a María, ¿no? El anciano Simeón reconoce al Mesías porque conoce a María. Y María, el que tiene devoción a María, María le ayuda en el momento de cruz a no renunciar a seguir las promesas de Dios, ¿no? Y ojalá pues que nuestra devoción a María nos ayude a perseverar en medio de las pruebas, ¿no? Para poder recibir las promesas que el Señor quiere darnos. Pues le pedimos a la Virgen María en este día esta gracia de ir acogiendo la palabra de Dios, de no renunciar a la vocación tan grande que tenemos cada uno de nosotros y que el Señor quiere cumplir, pero que pasa también por unirnos al sacrificio del Señor, al sacrificio de María en la cruz. Pues le pedimos a la Virgen esta fortaleza para poder llegar a los grandes bienes que el Señor nos tiene prometidos.